Hola Xavi, Hola David. hoy vamos a hablar sobre PNL, qué lecciones aprendemos de la entrevista que hice hace ya unos cuantos meses a Xavi Pirla, que sigue estando muy vigente, todos los temas que él puso encima de la mesa y las ideas que destacó. Y la PNL, a mí me gusta recordar que nació, casi diría de manera casual, en los años 70, cuando Richard Bandler y John Grinder, en Estados Unidos, en la zona de California, descubrieron que había unos terapeutas que estaban haciendo magia. Ellos le decían que hacían magia porque no sabían exactamente qué técnicas estaban aplicando, pero tenían mucho éxito con sus pacientes. Y concretamente estudiaron a Virginia Satir y a Milton Erickson, Virginia Satir con las terapias familiares y Milton Erickson con la hipnosis, y les estuvieron siguiendo durante unos meses para entender qué hacían con sus pacientes. Y de ahí salió su primer libro, que aún no hablaban de PNL, no le habían puesto aún este nombre de PNL, sino que hablaron de la estructura de la magia. Este era el título del libro. A partir de ahí esto evolucionó, le fueron poniendo más método y entendiendo qué es lo que hacían estos terapeutas, y de ahí nació la programación neurolingüística, la PNL. Pero para empezar, Xavi, ¿qué idea quieres destacar de esta Bueno, a entrevista? mí la entrevista me ha gustado mucho, aunque lo escogiste tú el autor, pero bueno, bien, buena lección. A mí, es decir, él empieza fuerte. Es decir, por ejemplo, en un momento dado critica el mindfulness. Y dice que el mindfulness no es un buen método para autoconocerte y para crecer a nivel personal. Porque dice que el mindfulness al final lo que pretende mm, es decir, ser consciente de todos los pensamientos y las emociones que te pasan para desvincularte de tus pensamientos y de tus emociones y poder ver tu ego, ¿no? En evolución. Pero el problema principal es que tu ego está muy escondido. Y como decía Jung, ¿no? Él le decía, si no haces consciente el inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, con el mindfulness no podemos llegar al inconsciente. Y el inconsciente nos domina y por tanto necesitamos otras técnicas y aquí pues ellos desarrollan la PNL. Yo creo que la PNL no deja de ser una técnica más en la familia de las terapias cognitivo-conductuales. La TREC de Ellis, las cognitivo-conductuales de Beck, el The Work de Byron Katie, son en el fondo todas son parecidas en muchos ámbitos, que lo que quiere es, vamos a reformular los programas que están haciendo que actúes de esta manera sin que tú te des cuenta de que estás actuando de esta manera. Vamos a intentar llegar ahí para desprogramarlos y para poder, por tanto, cambiar en el fondo, ¿no? Sí, y él habla precisamente de esto cuando le pido, define PNL, y él dice que la PNL ayuda a poner conciencia a tu subconsciente. Él habla de las ruedecitas, que dentro de nuestra cabeza pues hay ruedecitas que van dando vueltas, engranándose, fruto de todos los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, y nos generan unos comportamientos. Y muchas veces no somos conscientes de estos comportamientos, de por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos. Y la PNL ayuda a entender ese funcionamiento interno. Por lo tanto, te da como una mirada interior, y él es cuando decía que el mindfulness no es suficiente, porque el mindfulness, dejar la mente tranquila, la mente en paz, enfocarse, tener un foco muy claro de pensamiento y observar tu ego desde la distancia. La observación está bien, pero si no entiendes el proceso interno, cómo funciona tu mente, va a ser difícil que cambies. Entonces, él habla de la necesidad de conocernos más y de conocer estos procesos internos. Sí, de hecho él lo que dice es, la PNL propone que a través de modificar el conjunto de representaciones mentales que nos hacemos cuando recordamos o imaginamos, es decir, una imagen, un sonido, una sensación, nos dispara inconscientemente un pensamiento y una conducta, ¿no? Y cuando habla de programación neurolingüística, es cómo a partir de reprogramar estas imágenes, estos sonidos o estas sensaciones, somos capaces de cambiar nuestra forma de pensar. Hay ahí un punto que ya sé que es amigo tuyo, pero me vas a dejar criticarlo un poco,
porque no estoy tan seguro de que funcione de manera tan mágica como ellos defienden, ¿no? Y de hecho hay muchísima bibliografía que apunta a la PNL como una pseudociencia. Es una terapia, no es a día de hoy una terapia evidence-based, que se llama. De las cognitivo-conductuales no está en la lista en la que los psicólogos y los psiquiatras a día de hoy utilizan en su día a día, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que es un método que probablemente funciona, pero que también tiene sus problemas. Si te fijas, Xavier, en un momento dado, él nos habla de las fobias, que salen de las fobias en 10 minutos y de que resuelve las cosas pues, de manera mágica, pero en cambio ahora está reformulando todos sus programas en la escuela porque se ha dado cuenta que una formación o un retiro o una cosa puntual no cambia nada y que lo que se necesita es un proceso largo para generar verdaderamente un cambio. Sí, el tema de las fobias, Xavi, que comentas, realmente es espectacular. Yo he visto el vídeo, él hace referencia a Richard Bandler, que en directo en un programa de televisión norteamericano le quita la fobia a un presentador de televisión sobre las serpientes, tiene miedo a las serpientes, de hecho le habían estado haciendo muchas bromas con serpientes, y Richard Bandler en directo le quita esa fobia. Merece la pena ver el vídeo porque claramente eso no es un montaje. Yo aparte he estado en sesiones con Xavi Pirla, no con Richard Bandler, pero con Xavi Pirla, sí, en las que también ha trabajado el tema de fobias y es muy espectacular. Una de las técnicas que él explica, Xavi Pirla explica en la entrevista, es el de jugar con las imágenes que vemos en nuestra mente, con los recuerdos, porque la manera como vivimos ese recuerdo afecta mucho a la intensidad emocional o a nuestra reacción cuando revisitamos ese recuerdo, cuando se presenta una situación parecida. Y él habla de coger distancia respecto a ciertos recuerdos o situaciones que hemos vivido con emoción. Si tienes un recuerdo que cuando piensas en él te hace sentir mal, el cambiar la manera como lo recuerdas y ponerlo como si estuviera en el televisor de tu casa y tú estuvieras desde la distancia, fuera de esa experiencia, la observas desde la distancia, esto hace que la emoción pierda fuerza. Por lo tanto, sí que hay técnicas que sirven, pero estoy contigo en que no es evidence-based, no hay estudios científicos que demuestren la validez, pero a nivel práctico se ve que funciona y funciona para mucha gente, quizás no para todo el mundo, pero funciona para muchas personas. Yo creo que el elemento fundamental de la PNL es esta idea que estabas diciendo, David, de reprogramar a partir del punto de vista. Por ejemplo, dos ejercicios muy típicos de PNL es tú estás con una emoción negativa y entonces te meten en esa emoción. Después te hacen salir de ahí y te meten en una emoción positiva. Y después vuelves a entrar al lugar donde estabas con la emoción negativa y la ves completamente diferente. Es decir, has cambiado el punto de vista. Otro ejercicio, por ejemplo, que se hace mucho en PNL es ver el conflicto que tú tienes desde tres puntos de vista. Primero el tuyo, después desde fuera y después desde la visión del otro. Entonces, el reprogramar el punto de vista y el cambiar el punto de vista surge un efecto verdaderamente transformador en la persona porque de alguna manera salimos de una visión totalmente encajonada y nos damos cuenta que las cosas son bastante más complejas de lo que parecen. Para mí el punto álgido de la entrevista es cuando él explica que varios de sus alumnos se han tatuado un triángulo, que es el triángulo sentir, pensar y actuar. Y bueno, que se lo han físicamente tatuado y ese triángulo sirve para recordarnos, para darnos cuenta que nuestras acciones son el resultado de los pensamientos que tenemos y de las emociones que sentimos. Algo que cuando lo piensas dices, sí, claro, pero que vamos, lo decíamos antes, vamos por la vida quizás sin darnos cuenta y actuando, actuando, actuando. Y tener esta visión de este triángulo, sentir, pensar, actuar,
te da más control y más capacidad de tomar las riendas de tu vida. ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿O por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿O por qué estoy teniendo estos pensamientos? ¿Y cómo esto están afectando a mi vida? Por lo tanto, importante, lo destaca Xavier, de tener el foco en qué está pasando en nuestro interior. No solo qué hacemos, ese comportamiento que estamos teniendo, sí, pero pararse un momento y pensar, ¿por qué? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué quiero eso? ¿Por qué para mí es importante tal cosa? ¿Qué está pasando dentro mío para hacer que yo quiera todas esas cosas? Fíjate que después habla de otro triángulo y él habla del triángulo cognitivo, emocional, fisiológico. Y le da mucha importancia también a la parte fisiológica. Y un poco lo que dice es que no siempre reaccionamos igual ante los mismos estímulos. Y ser conscientes, él le llama la carga alostática que tienes en cada momento, es fundamental para la parte cognitivo y emocional. Es decir, si la parte fisiológica no está bien, se van a ver afectadas la emocional y la cognitiva. Igual que la cognitiva y la emocional también pueden afectar a la parte fisiológica, ¿no? Sí, y para mí esto es muy importante porque yo que he hecho muchas formaciones con con muchas disciplinas distintas, este quizás es un punto en el que no se pone suficiente énfasis, pero por otro lado todos lo sabemos, porque si tienes jet lag, yo ahora acabo de volver de un viaje, estoy con jet lag, pues mi estado hoy no es el mismo que cuando estoy fresco o si estás cansado. Por lo tanto, esta parte fisiológica claro que afecta mucho a tu manera de ver la vida o a la motivación que tienes, a la energía que tienes. Y ahí es lo que tenemos que tomar esa conciencia también para ver, hoy es el día de tener esta conversación con esta persona, hoy es el día de emprender ese proyecto, hoy es el día de hacer tal cosa, ¿cómo me encuentro yo? Es escoger los momentos adecuados para tener ciertas acciones o tomar ciertas acciones o tener ciertos comportamientos, tener esa visión más estratégica, casi diría yo, en base a cómo tú te sientes y si es el día adecuado. Sí, y fíjate que al final acaba con dos mensajes que no son muy cognitivo-conductuales, pero que están muy vinculados al final, ¿no? Acaba con un mensaje muy de psicología humanista, ¿no? Él dice, hay que tomar las riendas de tu vida. En el fondo, la PNL, pues no deja de ser también, bebe de la fuente de la psicología humanista, ¿no? Él dice en un momento dado, si llegas tarde a una cita, es porque tú has querido, no porque tienes otros motivos, ¿no? Asume la responsabilidad de tu vida. Y fíjate que al final de todo, David, remata, que eso, la verdad es que me parece un poco contradictorio, pero remata con una llamada es decir, a no estar enfocados en el logro y a estar enfocados en el proceso y a estar enfocados en el amor. Es decir, Xavier empieza criticando el mindfulness, pero acaba ensalzando el budismo. Y él mismo lo dice, que es un mensaje muy budista con el que acaba la entrevista. Sí, pone énfasis en el amor y el logro y el proceso, el oler la flor a lo largo del camino y no tanto solo fijarnos en objetivos finales. Yo también para ir cerrando, destacaría cuando habla de creencias limitantes, que es algo de lo que tanto se habla en muchas disciplinas porque realmente limitan o condicionan mucho nuestra vida. Y él apunta que la PNL, una de las fortalezas que tiene, es que te da herramientas para que tú mismo te las cuestiones. Tú hablabas de llegar tarde a una cita. ¿Por qué has llegado tarde? ¿Qué está pasando para haber llegado tarde? ¿Siempre llegas tarde? ¿Qué efecto ha tenido esto en la otra persona? Es decir, una serie de preguntas que te ayudarán a entender mejor qué es lo que tú estás haciendo, por qué estás funcionando de esta manera y qué impacto tienes en los demás. Y creo que esta comprensión es la base para a partir de aquí poder hacer cambios. Y no todos vamos a hacer los mismos cambios, porque no todos somos iguales, pero al menos sí actuaremos desde una autoconciencia profunda de qué es lo que queremos y qué impacto queremos tener en el mundo. Sí, y fíjate, David, y si quieres con esto, rematamos. La PNL ha tenido mucho éxito en el mundo del autoconocimiento, de la autoayuda y del coaching en general. Y en cambio, no ha tenido éxito en el mundo académico
ni en el mundo de la ciencia, ni en el mundo de la psicología y la psiquiatría. Y mi sensación es que sirve mucho para procesos relativamente fáciles y rápidos, y a veces se utiliza, recuerdo, por ejemplo, Tony Robbins habla muchísimo de PNL, pero de la manera que habla Tony Robbins, es de esta manera de que las cosas profundas se pueden resolver de manera rápida, ¿no? El ejemplo de las fobias, ¿no? Y ahí es donde yo estoy en desacuerdo. Ahí es donde esta crítica a la PNL desde un ámbito mucho más académico y científico tiene sentido, ¿no? Puede ser una metodología que sirva puntualmente, pero no necesariamente es la metodología que te va a resolver los problemas en 5 minutos. Mi comentario para cerrar, Xavi, es que yo he vivido la PNL en primera persona, en el sentido de que he hecho cursos y he leído libros sobre PNL y yo destaco sus virtudes. Es verdad que no es ciencia y por lo tanto pues, es criticable en ciertos aspectos, pero para mí sirve. Sobre todo, yo lo que me he llevado de la PNL es esa, lo decía justo ahora, ¿no? Esta capacidad de hacerte preguntas a ti mismo, de conocerte mejor a través de las preguntas, esa capacidad de hacer preguntas y entender los procesos mentales que están dentro de ti y que te impulsan a actuar de una cierta manera. Por tanto, esta introspección pautada, porque ellos te ayudan con las técnicas de la PNL a entender qué te tienes que preguntar y cómo tienes que abordar este autoconocimiento. Y eso para mí pues, es muy positivo y muy útil. A algunas personas les servirá más, posiblemente a aquellas personas que sean más mentales les va a servir más. Otras personas, y todos conocemos a nuestro alrededor, ahora estaba pensando en una en concreto, ¿no? Todos conocemos pues, personas que igual son más emocionales, fluyen más por la vida, pues quizás a esas personas el poner este método no les va a ser tan útil, les servirán otras técnicas. Pero ya digo que muchas personas, pues yo creo que les puede ayudar y desde el coaching, que yo también trabajo en coach, pues utilizo muchas técnicas de PNL. Y si no nevero, ben trovato. Efectivamente. Xavi, un placer haber repasado los aprendizajes de esta entrevista a Xavi Pirla y seguimos con la próxima. Perfecto. Chao, David. Chao.